Hola. Prepárense, porque esta historia les volará la cabeza. Antes de sumergirnos en esta trama de traición y venganza, les pido que le den un me gusta a este video, se suscriban al canal y dejen un comentario con sus primeras impresiones. Su apoyo significa el mundo. La traición en un susurro. La primera grieta en el corazón de Marina Vidal no llegó con un grito, sino con un susurro que escuchó de su propio marido. «Ella me está frenando», dijo Ricardo Vidal a su teléfono, con la voz baja pero llena de resentimiento. No sabía que Marina estaba en el pasillo, con las manos aún húmedas de lavar los platos, y el aliento atrapado entre sus pulmones y su garganta. No fueron las palabras lo que más dolió, sino la fría certeza en su tono. La forma en que hablaba de ella como si fuera un obstáculo, no una compañera. Durante 7 años, Marina había vivido en una devoción silenciosa. Cambió el glamuroso caos de las salas de juntas por las ventas de pasteles y la alta costura por las ofertas. Cuidaba un pequeño jardín, era voluntaria en la biblioteca y cocinaba cada comida desde cero en su modesta cocina en un tranquilo barrio de Madrid. Sus días eran humildes, predecibles y hasta hace poco, llenos de amor, o al menos eso creía. Ricardo había sido el centro de su universo. Atractivo, ambicioso y bendecido con un encanto natural, trabajaba como analista financiero de nivel medio en el centro. Para sus colegas, era un hombre en ascenso, pero para Marina, era el hombre que creía que la había elegido por su alma, no por su estatus. A menudo se lamentaba de su mala suerte, de cómo con más capital y mejores contactos podría dominar la ciudad. Marina escuchaba pacientemente, sin dejarle sospechar la verdad. Ella podría haberle dado un cheque lo suficientemente grande como para comprar todo el horizonte que él soñaba, porque Marina Vidal no era quien decía ser. No era una huérfana de un rincón olvidado de España. Era Marina de la Riva, la única heredera del Grupo de la Riva, un conglomerado valorado en más de 200.000 millones de euros, con inversiones en tecnología, bienes raíces y energía. El mundo conocía el nombre de la Riva, pero Marina había ocultado el suyo. Conoció a Ricardo en su último año en una prestigiosa universidad de Madrid, estudiando historia del arte bajo un nombre falso para escapar de las asfixiantes expectativas de su familia multimillonaria. Sus padres, Elías y Elena de la Riva, habían muerto en un accidente de avión privado cuando ella tenía 18 años, dejándola al cuidado de su formidable abuela, Augusta de la Riva. Abrumada por la pérdida y el peso aplastante de su herencia, Marina anhelaba el anonimato. Quería un amor libre de los nudos de la riqueza y la influencia. Ricardo había parecido un sueño, un estudiante becado con pasión en los ojos, que le hablaba como si fuera una persona, no una cartera. Cuando le propuso una vida modesta juntos, lejos del implacable brillo de la alta sociedad, Marina aceptó con alivio. Guardó toda su fortuna en un fideicomiso ciego, accesible solo a través del abogado de su familia, Javier Santos, y le dijo a Ricardo que no tenía nada más que su corazón para dar. Durante años, creyó que había tomado la decisión correcta. Construyeron una vida llena de pequeños rituales, café juntos por las mañanas, largos paseos por el parque los domingos, notas escritas a mano escondidas en sus almuerzos. Ricardo parecía contento, hasta que dejó de estarlo. El cambio comenzó sutilmente. Se quejaba de su ropa pasada de moda, de que no podían permitirse las vacaciones de las que presumían sus colegas. La comparaba con las esposas de sus amigos, mujeres cubiertas de diamantes, con vestidos que valían más que sus casas. ¿Viste el anillo de la prometida de David?
le decía después de eventos del trabajo. Debe ser de 10 quilates. Su padre es un magnate naviero en Singapur. Entonces sus ojos bajaban a la sencilla alianza de oro de Marina, y sus labios se curvaban, solo un poco. Aún así, Marina lo amaba. Se convenció a sí misma de que era el estrés, que una vez que su carrera despegara, volverían a ser felices. Pero la amargura en su voz se hizo más aguda, las brechas en su conexión más amplias. Luego llegó el día en que lo escuchó por teléfono. «Ella me está frenando», repitió, su tono lleno de desprecio. Si tuviera a alguien con contactos de verdad, podría estar haciendo tratos millonarios. Marina se quedó congelada en el pasillo, con la mente zumbando. Él no sabía que la alguien que quería era la mujer que estaba a 3 metros de distancia. No sabía que cada factura pagada, cada comida casera, cada gramo de estabilidad en su vida había sido apoyado por una mujer que podría haber comprado y vendido la firma entera para la que él trabajaba. Esa noche, se sentó al borde de su cama, mirando a Ricardo dormir. La luz de la luna delineaba la curva de su mandíbula, el mismo rostro que una vez había acunado en sus manos, creyendo que había encontrado a su para siempre. Pero ahora lo veía de manera diferente. Vio la ambición que una vez la había atraído, retorciéndose en avaricia. El amor que una vez se sintió seguro se convertía en algo frágil y transaccional. Por la mañana, decidió que no lo confrontaría. Todavía no. Necesitaba estar segura. Durante las siguientes semanas, lo observó más de cerca. Notó las largas cenas de trabajo, el sutil aroma de un perfume caro que no era el suyo en sus camisas. Contó las mentiras, pequeñas y casuales, sobre dónde había estado, a quién había conocido. Mentiras que salían de su lengua como algo natural. Entonces, un viernes llegó tarde a casa, con la corbata torcida, su pelo oliendo débilmente a jazmín y champán. «Gran noche», dijo con una sonrisa. «Cerré un trato. Tú no lo entenderías». Marina sonrió débilmente, no porque no entendiera, sino porque entendía más de lo que él podría imaginar. Esa noche, mientras Ricardo dormía, abrió su portátil y envió un mensaje seguro a Javier Santos. No había contactado al abogado de su familia en 7 años, pero el asunto era claro: activar protocolo. La respuesta de Javier llegó en minutos. «Entendido. ¿Deseas proceder por completo?» Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Una vez que respondiera, no habría vuelta atrás. Pero la imagen de Ricardo inclinado sobre su teléfono, hablando de ella como un peso alrededor de su cuello, ardía en su mente. «Sí», escribió. «Prepara todo». A la mañana siguiente, le sirvió el café a Ricardo. Lo escuchó hablar de la lujosa fiesta de compromiso de un compañero y escondió su furia detrás de una sonrisa tranquila. Él no notó el sutil cambio en sus ojos, la forma en que medía cada palabra antes de hablar, porque Marina ya no era solo su esposa. Era una mujer preparándose para la guerra, y el hombre al otro lado de la mesa no tenía idea de que el imperio que anhelaba ya era suyo para comandar. En menos de un mes lo descubriría. La primera vez que Marina los vio juntos fue un martes por la tarde, a principios de primavera. El aire aún conservaba el frío del invierno, pero las calles de la ciudad estaban vivas con el zumbido de la hora pico. Acababa de terminar su voluntariado en la biblioteca cuando vio a Ricardo al otro lado de la calle, parado afuera de un exclusivo bar de vinos. No estaba solo. La mujer era llamativa, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre los hombros de un abrigo color camello, y unos labios rojos
que atrapaban el brillo de las farolas. Ella se acercó mientras Ricardo hablaba, riéndose de una manera que la hacía inclinar la cabeza hacia atrás, su mano rozando su brazo. Marina dejó de caminar. Podría haberse dicho que era una cliente, una amiga del trabajo. Pero la forma en que Ricardo la miraba, con los ojos fijos y una sonrisa suave, no era la forma en que un hombre miraba a una colega. Marina se dio la vuelta antes de que pudieran verla, caminando rápidamente en la dirección opuesta. Su corazón no latía por el shock. Lo había sospechado. No. Lo que sentía ahora era algo más frío, la confirmación que necesitaba. Esa noche, mientras Ricardo trabajaba hasta tarde, ella se sentó en su pequeña mesa de comedor con su portátil, revisando los registros públicos. El nombre de la mujer era Elisa Navarro. Trabajaba como socia junior en una firma de inversiones de élite, de las que prosperaban gracias a los contactos de alto perfil. Sus fotos en línea la mostraban en galas benéficas, fiestas en azoteas, siempre con una copa de champán en la mano. Marina tomó nota de los detalles, guardándolos en un archivo privado. Al día siguiente, hizo su primer movimiento. Tomando el té en un café tranquilo, se reunió con Javier Santos. El abogado había envejecido en los años desde la última vez que lo vio, pero sus ojos eran tan agudos como siempre. «Quiero que el fideicomiso esté listo», le dijo. «Todo. Líquido, si es necesario». Javier se reclinó en su silla. «Eso creará revuelo, Marina. Un retiro de ese tamaño. Alguien lo notará». «Que lo hagan», dijo con calma. «Para cuando alguien lo entienda, será demasiado tarde». Javier la estudió por un largo momento. Luego asintió. ¿Y Ricardo? Él todavía no lo sabe. No lo sabrá hasta que yo esté lista. Durante las siguientes 2 semanas, Marina vivió una doble vida. Para Ricardo, seguía siendo la esposa obediente, cocinando, sonriendo, preguntando por su día. En realidad, estaba reuniendo un equipo. Se puso en contacto discretamente con los antiguos contactos de su familia. Un estratega de relaciones públicas que le debía un favor a su abuela. Un discreto investigador privado. Un consultor de seguridad que una vez trabajó para el grupo de la Riva. A cada uno de ellos le dijo solo lo que necesitaba saber. El investigador regresó con fotografías en pocos días. Ricardo y Elisa en el vestíbulo de un hotel, Ricardo apartándole el pelo de la cara, Elisa metiendo su mano en la suya mientras caminaban hacia un coche. Cada imagen tenía una marca de tiempo, y cada una era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Marina no lloró, ni siquiera sintió la ira que había sentido antes. Era como si sus emociones se hubieran cristalizado en algo duro y preciso. Cada foto fue al archivo. Cada mensaje de texto que interceptó a través de los métodos legales del investigador fue documentado, catalogado, almacenado, tanto en formato digital como físico. El golpe real llegó un viernes por la noche. Ricardo le había dicho que estaba en una cena de trabajo. En realidad, estaba en el Hotel Gran Vía, un restaurante en la azotea famoso por sus vistas panorámicas de la ciudad y aún más famoso por su lista de espera. Elisa estaba con él. El estratega de relaciones públicas que Marina había contratado ya estaba allí, sentado en la barra con una vista clara. La cámara del teléfono del estratega capturó el momento en que Ricardo le presentó a Elisa una pequeña caja de terciopelo. El anillo dentro brillaba bajo las cálidas luces del restaurante, lo suficientemente grande como para llamar la atención de todos los comensales cercanos. La mano de Elisa voló a su boca.
sus ojos abiertos en una falsa sorpresa. Ricardo le deslizó el anillo en el dedo, ajeno al hecho de que cada ángulo de la escena estaba siendo grabado. El estratega envió el video a Marina en cuestión de minutos. Lo vio una vez, luego otra. Sus manos no temblaron. En todo caso, se mantuvieron firmes. Esto ya no era solo infidelidad. Esto era público, y pronto sería público en sus propios términos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Ricardo actuó como si nada hubiera pasado. Habló de sus planes para el fin de semana, de un posible ascenso en el trabajo. Marina asintió en los momentos adecuados, bebiendo su café, ocultando la más leve sonrisa detrás del borde de su taza. Para el lunes, ya había transferido los fondos del fideicomiso a nuevas cuentas bajo su control total. Javier manejó la complejidad legal, asegurándose de que cada movimiento fuera impecable. Al mismo tiempo, el estratega de relaciones públicas comenzó a sembrar rumores sutiles a través de los círculos sociales. Susurros de una adquisición importante, un nombre de la familia de la Riva reapareciendo discretamente en la prensa de negocios. Ricardo no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su romance secreto, demasiado convencido de su propia astucia. Una tarde, Marina lo escuchó por teléfono de nuevo. Esta vez, hablaba con Elisa. Ella es conformista, dijo. No tiene ambición. Nunca sobreviviría en mi mundo. Tú, en cambio, tú entiendes el poder. Marina cerró los ojos, dejando que las palabras se asentaran en el acero que estaba forjando dentro de sí misma. ¿Qué harías tú en la situación de Marina? ¿Confrontarías a Ricardo de inmediato o seguirías su plan? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La semana siguiente, Elisa cometió su propio error. Publicó una foto en redes sociales. Una copa de champán, el horizonte de la ciudad de fondo y el inconfundible reloj de Ricardo en el encuadre. La foto fue borrada rápidamente, pero no antes de que el investigador la archivara. Otra pieza para el archivo. Con su evidencia apilada y sus recursos en su lugar, Marina estaba lista para el siguiente paso. Pero sabía que la paciencia era su mayor arma. Cada día que se mantenía en silencio era otro día que Ricardo caminaba más profundamente en la trampa. Era un jueves por la tarde cuando recibió la llamada que lo aceleraría todo. Vino de una vieja conocida del circuito filantrópico de Madrid. Marina, he oído que vienes a la gala de los Marqueses de Vega el próximo mes. No puedo esperar a verte. Marina no había planeado asistir. La gala de los Marqueses de Vega era uno de los eventos más exclusivos de la ciudad, un imán para los ricos y ambiciosos. Pero ahora veía su potencial. Ricardo siempre había soñado con ser invitado, pero nunca había estado en la lista. Elisa, sin embargo, daría cualquier cosa por ser vista allí. Por supuesto, respondió Marina con suavidad. Estaré allí. Colgó el teléfono y se sentó en silencio por un largo momento. La gala sería el escenario perfecto. Para entonces, su reaparición como una de la Riva estaría en marcha. Para entonces, las personas adecuadas sabrían exactamente quién era ella y exactamente a quién había descartado Ricardo. Se imaginó entrando en ese salón de baile, los candelabros brillando, las conversaciones deteniéndose mientras los rostros se giraban hacia ella, la sonrisa de Elisa flaqueando, la expresión de Ricardo cambiando de confusión a un horror incipiente. Ya era casi el momento. Pero primero, necesitaba asegurarse de que cuando Ricardo cayera, no solo la perdiera a ella, lo perdería todo. Las semanas previas a la gala de los Marqueses de Vega se desarrollaron como una partida de ajedrez. Solo Marina sabía que estaba jugando.
Cada movimiento era deliberado, cada paso calculado para preparar a Ricardo para una caída que nunca vería venir. Su primer movimiento fue asegurar aliados. Javier la presentó a 2 miembros de la junta del grupo de la Riva, que siempre habían respetado a sus padres. Uno controlaba acciones significativas en el sector energético de la compañía, el otro en su división de tecnología. Durante un almuerzo discreto en un club privado, Marina les explicó su plan. No la traición personal, sino el ángulo de negocios. Se avecina una reorganización del liderazgo, les dijo. Pretendo estar lista cuando ocurra. Ambos hombres accedieron a apoyarla. Su segundo movimiento fue financiero. Invirtió discretamente en una serie de adquisiciones estratégicas a través de sociedades de cartera registradas bajo diferentes nombres. Ricardo no lo sabía, pero los rumores que escuchaba en el trabajo sobre misteriosos inversores comprando activos en su industria, todos conducían a ella. El mismo suelo bajo su carrera estaba cambiando, y él estaba demasiado ocupado llevando a la otra a cenar como para darse cuenta. En casa, ella interpretó su papel a la perfección. Preguntaba por su día, se reía en los momentos adecuados e incluso cocinaba sus comidas favoritas. Era una actuación que habría engañado a cualquiera, excepto a la propia actriz. Detrás de la sonrisa tranquila, estaba memorizando sus hábitos, notando cada mentira, cada ausencia, cada transacción financiera que intentaba ocultar. El investigador privado descubrió algo que Marina había sospechado, pero no había confirmado. Ricardo había abierto una cuenta bancaria separada. Aún no era mucho, pero los depósitos estaban sospechosamente programados con sus reuniones con clientes. Marina no lo confrontó. Simplemente añadió los extractos bancarios a su creciente archivo. Luego vino la primera señal. Un jueves, Ricardo llegó a casa más tarde de lo habitual, con la irritación escrita en su rostro. «Alguien ha estado olfateando por la oficina», dijo, tirando su maletín en el sofá, haciendo preguntas sobre mí, sobre mis planes futuros. ¿Sabes algo de eso? Marina no levantó la vista del libro que tenía en las manos. «¿Por qué iba a saberlo?», preguntó, su tono suave. Él la estudió por un momento, como si intentara leer algo debajo de su calma. «Solo es una coincidencia. Eso es todo». Ella le ofreció una pequeña sonrisa. «Quizás alguien finalmente está notando todo tu arduo trabajo». Si él escuchó el leve rastro de ironía en su voz, no lo comentó. La semana siguiente, Marina hizo un ajuste sutil, pero crucial. Trasladó la mayoría de sus pertenencias personales, incluyendo herencias y documentos irreemplazables, a una instalación de almacenamiento seguro bajo su nombre legal, Marina de la Riva. Ricardo no se dio cuenta. Lo que sí notó, sin embargo, fue que su apariencia estaba cambiando. Empezó a usar vestidos a medida de nuevo, sutiles pero innegablemente caros. Joyas que habían estado guardadas durante años ahora brillaban en sus muñecas y cuello. Cuando le preguntó al respecto, ella se encogió de hombros. «Pensé en renovar mi armario para la gala». «¿La gala?» Su ceño se frunció. «¿Qué gala?» «La gala de los marqueses de Vega», dijo, bebiendo su té como si fuera la cosa más ordinaria del mundo. «He sido invitada». Él la miró, incrédulo. «Eso es imposible. Esa gente ni siquiera sabe quién eres». Sus labios se curvaron en una sonrisa suave e inescrutable. «Te sorprendería saber quién me recuerda». A partir de ese momento, la curiosidad de Ricardo se convirtió en algo más agudo. Comenzó a hacer más preguntas sobre sus amigos, su horario, incluso sus llamadas telefónicas. Pero Marina se había criado en el mundo de la Riva. Sabía cómo guardar sus secretos.
Cada respuesta que daba era lo suficientemente veraz como para sonar convincente, pero lo suficientemente vaga como para no revelar nada. Mientras tanto, Elisa estaba haciendo sus propios preparativos para la gala. El investigador informó que había estado diciéndole a sus amigos que esperaba que Ricardo le propusiera matrimonio oficialmente pronto, afirmando que él iba a dejar a su esposa después del evento. Marina guardó esos mensajes de voz también. A medida que la fecha se acercaba, el estratega de relaciones públicas ejecutó la fase final de la reaparición pública de Marina. Comenzaron a aparecer artículos en columnas de negocios sobre una influyente heredera que regresaba al escenario corporativo. Los artículos no la nombraban directamente, pero daban pistas de forma contundente, citando su educación, su historia familiar y su papel en las próximas adquisiciones. Fue suficiente para despertar la especulación entre la élite de Madrid. Una noche, justo una semana antes de la gala, Ricardo llegó a casa inusualmente temprano. Se paró en la puerta de su dormitorio, mirándola mientras organizaba papeles en una elegante carpeta de cuero. «Has estado diferente últimamente», dijo finalmente. Marina levantó la vista, su expresión abierta. «¿Diferente cómo?» «Más segura de ti misma, arreglada, ocupada con cosas de las que no hablas». Ella ladeó la cabeza. «¿No es eso lo que querías? ¿Alguien con ambición?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, más aguda de lo que cualquiera de los dos esperaba. Ricardo abrió la boca y luego la cerró de nuevo. «Solo no olvides quién siempre ha estado aquí para ti», dijo, las palabras con más advertencia que consuelo. Cuando él salió de la habitación, Marina se permitió una sola respiración profunda. Estaba empezando a sentirlo. El cambio en el equilibrio, el cambio en el control. Pero todavía no tenía idea de cuán lejos había llegado. La mañana de la gala, Marina se paró frente a su espejo, el vestido final que había elegido colgando sobre la silla. Era una pieza hecha a medida, diseñada para ella por un amigo en París. Elegante, imponente e imposible de ignorar. Se abrochó un collar de diamantes en la garganta, uno que había pertenecido a su abuela. Su teléfono vibró. Era Javier. Todo está en su lugar. Esta noche es la noche. Ella le envió una sola respuesta. Asegúrate de que los fotógrafos estén listos. Por la noche, el salón de baile del Hotel Palace brillaría con los más poderosos de Madrid. Elisa estaría allí, esperando una propuesta. Ricardo estaría allí, esperando admiración. Y Marina estaría allí para entregar algo completamente diferente. Porque una vez que las luces la iluminaran, no habría vuelta atrás. El gran salón de baile del Hotel Palace resplandecía bajo los candelabros de cristal, el aire vivo con el zumbido de la élite de Madrid. Vestidos de seda se deslizaban por el mármol pulido, el aroma de las rosas y el perfume caro mezclándose en el aire. Los camareros se movían entre los grupos de conversación, equilibrando bandejas de copas de champán que atrapaban la luz como pequeños soles. Ricardo estaba cerca de la entrada con Elisa a su lado, mirando a su alrededor, como si finalmente hubiera llegado a donde pertenecía. Elisa llevaba un vestido de color champán, con una abertura que atrajo más de unas pocas miradas, su mano enrollada posesivamente alrededor de su brazo. Ella se inclinó y susurró: «Me presentarás a los marqueses de Vega esta noche, ¿verdad?» Ricardo sonrió. «Solo quédate cerca. Sabrán quiénes somos muy pronto». Lo que él no sabía era que los marqueses de Vega ya sabían exactamente quién venía, y no era él. La sala se agitó cuando las puertas se abrieron.
Un silencio se hizo tan repentino que casi fue audible, como si la orquesta hubiera fallado un compás. Marina entró. Llevaba un vestido de seda de un color verde esmeralda intenso, que abrazaba su figura con una elegancia que el dinero no podía falsificar. El collar de diamantes en su garganta atrapó la luz del candelabro, dispersándola por la sala como una constelación. Su cabello estaba recogido en un pulido moño, un único pasador de diamantes brillando justo encima de su oreja. Cada paso que daba parecía abrirse camino entre la multitud sin esfuerzo. Y no estaba sola. A su lado caminaba Santiago Ortega, presidente de Ortega Holdings, uno de los financieros más poderosos de Madrid y un amigo cercano de su difunto padre. Marina sonrió mientras se movía entre la multitud, su brazo entrelazado con el de Santiago. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Las miradas la seguían. Los susurros corrían por la sala. La sonrisa de Ricardo se tambaleó. Parpadeó, como si no estuviera seguro de si sus ojos le decían la verdad. Los dedos de Elisa se apretaron en su brazo. ¿Quién es esa? Él no respondió. Santiago guió a Marina hacia el centro del salón de baile. Los propios anfitriones de la gala la saludaron calurosamente, como si fuera una vieja amiga. Las copas tintinearon. El flash de un fotógrafo se disparó. Luego otro. En cuestión de minutos, la jerarquía no hablada de la sala había cambiado. Marina ya no era la esposa silenciosa que nadie notaba. Era la invitada con la que todos querían ser vistos. El pulso de Ricardo se aceleró. Reconoció ese collar. Una vez había preguntado por él hace años, y Marina le había dicho que era una herencia familiar, nada valioso. Ahora estaba empezando a entender lo mucho que había estado en la oscuridad. Cuando Santiago se excusó para hablar con el alcalde, Marina se encontró cara a cara con su marido. «Marina», dijo él, con la voz baja y una sonrisa tensa, «¿qué estás haciendo aquí?» Su mirada lo recorrió con fría precisión. «Disfrutando de la noche». Elisa se movió incómoda a su lado. «¿No dijiste que tu esposa estaba invitada?» Los ojos de Marina se encontraron con los de ella, firmes e ilegibles. «Debes ser Elisa. He oído mucho sobre ti». Los labios de Elisa se abrieron y luego se cerraron de nuevo. Algo en el tono de Marina, educado pero afilado como el cristal, la dejó sin una línea de respuesta. Antes de que Ricardo pudiera recuperarse, la matriarca de los marqueses de Vega se acercó, entrelazando su brazo con el de Marina. «Cariño, están listos para ti». «¿Para mí?», repitió Ricardo, la confusión destellando en sus ojos. «Sí», dijo la señora de Vega, mirándolo brevemente antes de volverse hacia Marina. «El discurso principal. Estábamos encantados de que aceptaras hablar. El nombre de la Riva significa mucho para nuestra causa». Ricardo se quedó quieto. La cabeza de Elisa se giró hacia él, pero sus ojos estaban fijos en Marina. «De la Riva», repitió, la palabra lenta como si estuviera tratando de entender su tamaño. La sonrisa de Marina era impecable. «Supongo que ya era hora de que lo supieras, Ricardo». Los siguientes 20 minutos fueron una clase magistral de poder silencioso. Marina subió al escenario, hablando sin esfuerzo sobre filantropía, innovación y la importancia de la inversión estratégica en el futuro de Madrid. Su voz era firme, su postura regia, su presencia magnética. La multitud colgaba de cada palabra. Las cámaras parpadeaban. Cada figura influyente en la sala ahora conocía su nombre y, por extensión, sabía exactamente con quién había estado casado Ricardo todo este tiempo. Desde su lugar cerca de la parte trasera,
Ricardo sintió un retorcimiento en su estómago. El agarre de Elisa en su brazo se había aflojado. Sus ojos miraban alrededor de la sala, registrando el cambio en cómo la gente los miraba. O más bien, no los miraba en absoluto. Ahora eran invisibles, y Marina era el centro de gravedad. Cuando el discurso terminó, los aplausos resonaron en el salón de baile. Marina bajó del escenario para un torbellino de apretones de manos e intercambios de tarjetas de presentación. Ricardo intentó interceptarla, pero Santiago Ortega ya estaba a su lado de nuevo, guiándola hacia un círculo de directores ejecutivos y políticos. Para cuando Ricardo los alcanzó, ella estaba a mitad de una conversación con el gobernador. Le tocó el codo ligeramente. «Necesitamos hablar». Sus ojos se dirigieron a él, fríos y distantes. «¿En serio?» «Sí», siseó, inclinándose. «¿Qué diablos fue eso de la Riva? ¿Desde cuándo?» Ella lo interrumpió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Desde antes de que te conociera. Pero nunca preguntaste, ¿verdad?» Él abrió la boca, pero ella ya se estaba alejando, saludando a otro invitado como si él no existiera. Elisa tiró de su brazo. «Ricardo, ¿no me dijiste que ella era...?» «¡Cállate!», espetó, el peso de la noche presionándolo como una mordaza. Al otro lado de la sala, Marina aceptó otra copa de champán. Su collar de diamantes atrapó la luz de nuevo, y pudo sentir la mirada de Ricardo quemándole la espalda. Pero no se dio la vuelta. Todavía no, porque esta noche no se trataba de confrontación. Se trataba de plantar la semilla, y Ricardo ya estaba empezando a darse cuenta de que, fuera cual fuera el juego que creía que estaba jugando, estaba desesperadamente superado. Y este era solo el primer movimiento. La gala de los Marqueses de Vega terminó en un borrón de conversaciones brillantes, copas tintineantes y negocios discretos. Marina se fue antes de medianoche, no porque estuviera cansada, sino porque sabía que Ricardo la seguiría. Ese era el punto. Efectivamente, 15 minutos después de que ella subiera a su coche que la esperaba, su sedán negro se detuvo detrás de ella, en las puertas de su casa suburbana. Podía verlo en el espejo retrovisor, con la mandíbula tensa, los hombros rígidos, moviéndose con la energía inquieta de un hombre cuyo mundo se había inclinado de maneras que no podía controlar. Ella ya estaba en la cocina, cuando la puerta principal se cerró de golpe. «¡Marina!». Su voz resonó por el pasillo, lo suficientemente aguda como para asustar al gato del mostrador. «Estoy aquí», respondió ella, su tono exasperantemente tranquilo. Apareció en la puerta, todavía en su esmoquín, la corbata aflojada, los ojos deslumbrantes. «¿Qué demonios fue eso esta noche?». Ella ladeó ligeramente la cabeza, como si buscara claridad. «Tendrás que ser más específico». «No juegues conmigo», espetó. «¿De la Riva? ¿Has sido una de la Riva todo este tiempo? ¿Tienes alguna idea de cómo me hace quedar eso? 7 años, Marina. 7 años he estado buscando oportunidades, luchando mientras tú». «¿Mientras yo qué?». Ella interrumpió, su voz firme pero afilada. «¿Vivía la vida que decías que querías? ¿Te apoyaba? Me quedaba callada cuando te quejabas de todo lo que no teníamos, sabiendo perfectamente que podría haberte dado todo». Él se congeló, desconcertado por la precisión de sus palabras. «Me mentiste». Ella soltó una risa corta y sin humor. «No, Ricardo, no mentí. Nunca preguntaste. Estabas demasiado ocupado hablando de lo que querías ver como para notar lo que estaba justo frente a ti». Él dio un paso más cerca,
bajando la voz como si los vecinos pudieran oír. «Deberías haberme dicho. ¿Podrías haberlo usado?» Lo interrumpió, sus ojos fijos en los de él. «Pasearme para conseguir contactos. Atribuirte el mérito de tratos que no hiciste. Gastar hasta que no quedara nada». Su boca se abrió y luego se cerró de nuevo. Por primera vez, vio vacilación en sus ojos. «Marina, soy tu marido. Se supone que debemos compartir todo». Su sonrisa fue aguda. «Qué gracioso. No compartiste a Elisa conmigo». El color se le fue de la cara. «Eso no es de lo que se trata esto». «Oh, es exactamente de lo que se trata», dijo ella, su voz suave pero letal. «Pensaste que era inofensiva, una esposa tranquila que nunca sabría nada, nunca esperaría más. Y porque pensaste eso, te permitiste creer que podías tener a ambas, a mí en casa y a ella en tu brazo». Él dio otro paso adelante, el aire entre ellos tenso como un alambre. «Estás distorsionando esto. Elisa significa...» «Cuidado», advirtió ella, su mirada inquebrantable. «Estás a punto de decir algo de lo que no podrás retractarte». Por un momento, la cocina quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la pared. Los ojos de Ricardo buscaron los suyos, buscando algún rastro de la mujer que había conocido, la que escucharía, perdonaría y arreglaría sus errores. Pero ella se había ido, reemplazada por alguien que él no podía predecir. Finalmente, exhaló y dio un paso atrás. «¿Y ahora qué? ¿Me vas a dejar?» Su sonrisa regresó, lenta y deliberada. «Si fuera a dejarte, Ricardo, ya estaría solo». «No, creo que me quedaré. Por ahora». Él frunció el ceño. «¿Por ahora?» «Considéralo una cortesía», dijo, volviéndose hacia la cafetera como si la conversación hubiera terminado. «Te da tiempo para pensar con quién estás tratando». Él no se movió durante varios segundos. Cuando finalmente salió de la cocina, ella pudo oír el crujido de las escaleras bajo su peso, cada paso más pesado que el anterior. Marina se sirvió una taza de café y la llevó al pequeño escritorio en la esquina. Abrió su portátil, el resplandor iluminando su rostro mientras revisaba el último informe del investigador. Más fotografías, más mensajes, más munición. No necesitaba gritar. No necesitaba echarlo. Todavía no. El daño real no se haría en esta cocina o en la privacidad de su casa. Se haría donde más le importaba a Ricardo, a los ojos de todos cuya aprobación anhelaba. Su teléfono vibró. Era un mensaje del estratega de relaciones públicas. «Hemos confirmado que Elisa asistirá a la cena de la Fundación Castillo la próxima semana. ¿Procedemos?» Marina respondió, absolutamente. Se reclinó en su silla, dejando que el aroma del café la envolviera como una mecha de combustión lenta. Ricardo pensó que la explosión había sido esta noche, pero solo fue la chispa. Para cuando el fuego lo alcanzara, no quedaría nada que salvar. La cena de la Fundación Castillo era más sobria que la gala de los marqueses de Vega, pero no menos exclusiva. Celebrada en el histórico castillo de la Fundación, era el tipo de evento donde cada apretón de manos podía significar millones, y cada conversación susurrada tenía el potencial de cambiar el poder en Madrid. Marina llegó exactamente 20 minutos después de la hora de inicio, asegurándose de ser notada sin parecer que lo intentaba. Llevaba un vestido de seda azul medianoche, la tela fluyendo a su alrededor como agua, los pendientes de zafiro de su abuela atrapando la suave luz de las velas. Esta vez, vino sola. No necesitaba un acompañante. Su nombre era suficiente.
Al otro lado de la sala vio a Ricardo y Elisa antes de que ellos la vieran a ella. Elisa llevaba un vestido carmesí brillante que se le ceñía un poco demasiado. Su sonrisa un poco demasiado brillante. Ricardo interpretaba su papel. Atento, seguro de sí mismo. Pero había una tensión en su postura que Marina no había visto antes. La estaba buscando. Ella los dejó esperar. En su lugar, se movió por la sala con precisión, saludando a los donantes, intercambiando amabilidades con figuras políticas, deteniéndose para fotografiarse con otros miembros de la Junta. Cada presentación incluía su nombre completo, Marina de la Riva. Vio el destello de reconocimiento en los ojos de la gente, la forma en que las conversaciones cambiaban cuando hablaba. Media hora después, finalmente se acercó a ellos. La cara de Ricardo se tensó. La de Elisa se ensanchó de sorpresa. «Marina», dijo Ricardo con rigidez. «Ricardo, Elisa». El tono de Marina era cálido, casi amigable. «Ambos se ven cómodos». Elisa se enderezó, sintiendo el sutil filo bajo las palabras. «Estábamos hablando de la subasta más tarde. Ricardo va a pujar por un viaje a la costa amalfitana». «¿Ah, sí?» Marina sonrió, ladeando la cabeza. «Qué generoso de tu parte, Ricardo, considerando tus recientes desafíos financieros». Él se puso rígido. «No sé de qué estás hablando». «Por supuesto que no», respondió ella con suavidad, antes de volverse hacia Elisa. «Escuché que hay felicitaciones de por medio. Dicen que esperas un cambio oficial en tu relación pronto». La sonrisa pintada de Elisa flaqueó. Bueno, no me gusta el chisme». «No es necesario», dijo Marina, su voz suave pero cortante. «Ya lo sé». Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, la campana de la cena sonó, y los invitados comenzaron a moverse hacia las largas mesas del banquete. Marina tomó su asiento cerca del frente, junto al orador principal de la noche, un empresario tecnológico que acababa de firmar una lucrativa asociación con una de sus sociedades de cartera. Desde su posición ventajosa, podía ver a Ricardo y Elisa varias mesas más atrás. La sonrisa de Elisa había desaparecido ahora, su postura rígida. El verdadero momento llegó durante la subasta. Una semana antes, Marina había arreglado discretamente que se añadiera un lote especial, una escapada de fin de semana al Hotel Gran Vía, el mismo hotel en la azotea donde Ricardo le había propuesto matrimonio a Elisa en secreto. Incluso había proporcionado la fotografía para la pantalla de exhibición, una tomada por su investigador, mostrando el momento exacto en que Ricardo le deslizó el anillo en el dedo a Elisa. La imagen había sido recortada cuidadosamente para que solo sus manos fueran visibles, pero el reloj en la muñeca de Ricardo era inconfundible. Cuando el lote apareció en la pantalla, los murmullos recorrieron la sala. La cara de Ricardo perdió el color. Elisa miró fijamente hacia adelante, congelada. «Escucho una puja inicial de 10,000», dijo el subastador. Marina levantó su paleta sin dudarlo. 10. Otro postor al otro lado de la sala se unió y el número subió. Ricardo mantuvo la cabeza baja, pero Marina podía sentir su mirada quemándole. No le importaba si ganaba el lote. El punto ya había quedado claro. Para cuando el martillo cayó a 15,000 a otro postor, la imagen ya estaba grabada en las mentes de la mitad de la sala. Durante el postre, Ricardo finalmente se acercó a ella, con la voz baja pero llena de ira. «Eso fue deliberado». Marina bebió su café. «Si te refieres a asistir a la cena, sí, fui invitada. Sabes a lo que me refiero». Sus ojos se encontraron con los de él, tranquilos e inquebrantables.
He aprendido algo, Ricardo. Si quieres lastimar a alguien, no gritas. Dejas que la verdad haga el trabajo por ti. Él apretó los dientes. ¿Qué quieres de mí? Ella se inclinó lo suficiente como para que solo él la oyera. Paciencia, porque esto es solo el principio. Dejándolo allí, regresó a su asiento mientras comenzaban los discursos finales. No necesitaba mirar atrás para saber que él la estaba observando, dividido entre la furia y el miedo. Al otro lado de la mesa, uno de los miembros de la Junta de la Fundación Castillo se inclinó. ¿Sabes? Cuando escuché que una de la Riva regresaba a Madrid, no esperaba esto. Marina sonrió débilmente. Él tampoco. La noche terminó con aplausos educados y despedidas discretas. Afuera, el aire frío de la noche la envolvió mientras bajaba los escalones de piedra. Un elegante coche negro esperaba en la acera, el chofer de Javier. Se deslizó en el asiento trasero, las luces de la ciudad reflejándose en la ventana. Su teléfono vibró con un mensaje del investigador. «¿Querrás ver el metraje de esta noche? La policía hizo una llamada después de la subasta. Muy interesante». Los labios de Marina se curvaron. Otra pieza para el archivo. Otro paso hacia lo inevitable. Y pronto, Ricardo no solo sentiría que las paredes se cerraban sobre él, se daría cuenta de que no había salida. Para el lunes por la mañana, Ricardo pudo sentirlo. Algo en el aire en el trabajo había cambiado. Las conversaciones se detenían cuando entraba en la sala de descanso. Los colegas evitaban el contacto visual. Su asistente, generalmente parlanchina, mantenía sus respuestas cortas y su mirada fija en su ordenador. No tardó mucho en averiguar por qué. Alguien había hecho circular la foto de la subasta de la Fundación Castillo por la oficina, aunque la imagen no mostraba el rostro de Elisa. El reloj y los distintivos gemelos que Ricardo llevaba en el evento eran suficientes para que la gente atara cabos. Para el almuerzo, lo habían llamado a la oficina de su supervisora. «Ricardo, los socios están preocupados», comenzó ella con cuidado. «Tus asuntos personales están empezando a afectar a la firma. No podemos permitirnos ese tipo de atención en este momento, especialmente con las negociaciones de fusión en curso». «Es solo una foto», protestó. Su expresión no cambió. «La imagen importa. Manténlo limpio o habrá consecuencias». Salió de la reunión con un nudo en el estómago. Por primera vez, se le pasó por la mente que su posición podría no ser segura. Esa tarde, Elisa lo esperaba en su apartamento. Había estado pasando más noches allí últimamente, lejos de la casa que todavía compartía con Marina. Estaba caminando de un lado a otro, con el teléfono en la mano. «¿Por qué no me dijiste que ella era una de la Riva?», exigió en el momento en que él entró. «No lo sabía», espetó, tirando su abrigo en el sofá. «Ahora está en todas partes», dijo Elisa. Su voz se elevó. «En las páginas de Sociedad, en las noticias de negocios, y cada artículo la llama Marina de la Riva Vidal. ¿Sabes cómo me hace quedar eso? Como si fuera la otra mujer que intenta robarle a una heredera. Eso es un suicidio social». Ricardo se pellizcó el puente de la nariz. «Es solo temporal. Ella está llamando la atención y luego pasará». Elisa se cruzó de brazos. «¿De verdad crees que está haciendo esto sin una razón? Ricardo, no solo está apareciendo, nos está apuntando a nosotros». Él no respondió, pero el nudo en su estómago se apretó. Mientras Ricardo y Elisa se agitaban, Marina se movía con precisión. Javier ya había finalizado su control sobre los activos del fideicomiso y el estratega de relaciones públicas estaba impulsando narrativas sutiles en la prensa. Artículos sobre mujeres que recuperan el poder
después de la traición, sobre herederas modernas que remodelan el panorama empresarial. Ninguno de ellos nombraba a Ricardo, pero el momento hacía clara la implicación para los que sabían. Su siguiente movimiento fue financiero. A través de sus sociedades de cartera, comenzó a adquirir discretamente un competidor de la firma de Ricardo. No necesitaba ser propietaria por completo, solo lo suficiente para influir en sus decisiones de contratación. Una vez que el trato estuvo en su lugar, sabía que la dirección de la firma comenzaría a reconsiderar a quién querían en su nómina. El investigador continuó dándole un flujo constante de información. Elisa había comenzado a contactar a reclutadores, aparentemente probando sus opciones en caso de que la situación de Ricardo empeorara. Ricardo, mientras tanto, había sido visto reuniéndose con un inversor de nivel medio al que una vez se había burlado por ser de poca monta. La desesperación se estaba volviendo visible. Un jueves por la noche, Marina llegó a casa para encontrar a Ricardo esperándola en la sala de estar. Parecía cansado, con la corbata aflojada, el pelo un poco despeinado. «Necesitamos hablar», dijo. Ella dejó su bolso. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que sea que estés haciendo. Las galas, las cenas, la prensa. Estás tratando de hacerme quedar mal». Él aladeó la cabeza, mirándolo como si acabara de confesar algo trivial. «Ricardo, te estás encargando de eso tú solo». Él apretó la mandíbula. «No tienes que destruirme». Su voz era tranquila, casi amable. «¿No? ¿Después de lo que has hecho?» Él se pasó una mano por el pelo. «Mira, cometí errores, pero todavía me importas». Ella lo interrumpió con una risa silenciosa. «¿Importarte? ¿Te importa perder? Eso es todo lo que esto significa para ti». El silencio entre ellos se tensó con cosas no dichas. Finalmente, Ricardo volvió a hablar. «Si quieres el divorcio, solo dilo». La sonrisa de Marina fue débil, casi compasiva. «Un divorcio sería demasiado fácil para ti». Esa noche, Ricardo se quedó despierto, mirando al techo mientras Marina dormía profundamente en el dormitorio de invitados. No sabía que a la mañana siguiente se publicaría un anuncio en la prensa de negocios. Vidal Holdings adquiere una participación mayoritaria en Inversiones del Amanecer. Para la mayoría de los lectores, era solo otro trato. Para Ricardo, era el principio del fin. Inversiones del Amanecer era el mayor rival de su firma, y todos sabían que las dos compañías no se llevaban bien. Para cuando llegó a la oficina, los susurros se habían convertido en miradas abiertas. Un colega incluso murmuró: «Supongo que sabemos de qué lado está ella», al pasar. De vuelta en casa, Marina revisó la lista final de asientos para la próxima cumbre de filantropía de Madrid. Ricardo y Elisa estaban ambos en la lista de invitados por un contacto mutuo que no tenía idea de lo que se avecinaba. Marina sonrió para sí misma. La cumbre sería el lugar perfecto para el golpe final, y esta vez no habría ninguna duda sobre quién estaba moviendo los hilos. La cumbre de filantropía de Madrid era una convergencia anual de los más ricos, influyentes y ambiciosos de la ciudad. Celebrada en el atrio de paredes de cristal del Centro de Convenciones de Madrid, tenía vistas al brillante puerto como un escenario para las jugadas de poder. Marina llegó temprano, no para socializar, sino para prepararse. Sabía exactamente dónde se sentarían Ricardo y Elisa. Se había asegurado de ello. La asignación de mesas los colocaba directamente frente al podio principal, sin forma de evitar verla cada vez que hablaba. Eligió su atuendo con precisión quirúrgica,
Un traje blanco a medida con líneas limpias y afiladas, del tipo que proyectaba tanto autoridad como control. Alrededor de su cuello descansaba el colgante de zafiro que había pertenecido a su madre. Instantáneamente reconocible para cualquiera que conociera a la familia de la Riva. Ricardo y Elisa llegaron justo después de la primera hora. Elisa llevaba un vestido plateado brillante, que parecía más de discoteca que de evento de caridad. El traje de Ricardo era impecable, pero su expresión delataba la tensión de las últimas semanas. Escaneó la sala y se congeló cuando vio a Marina en la mesa principal. Ella no lo miró de inmediato. En su lugar, saludó a otros invitados, habló con los organizadores y firmó algunos documentos para la subasta silenciosa. Solo cuando sintió su mirada quemándole, finalmente se encontró con sus ojos. Una sola mirada, fría y sin inmutarse, antes de volver a su conversación. Las sesiones de la mañana transcurrieron sin incidentes. Ricardo y Elisa mantuvieron la cabeza baja, aunque Marina notó el movimiento inquieto de Elisa, la forma en que su sonrisa vacilaba cuando la presentaban a ciertos invitados. Las noticias corren rápido en los círculos sociales de Madrid, y Marina se había asegurado de que las personas adecuadas supieran lo suficiente sobre las ambiciones de Elisa como para mantener su distancia. Después del almuerzo, llegó el momento de la mesa redonda sobre ética y filantropía. Marina era la última oradora. Subió al escenario sin notas. Su voz se extendía sin esfuerzo por el atrio de cristal. Hablamos de generosidad, comenzó, como si fuera simplemente el acto de dar. Pero la verdadera generosidad se trata de integridad, de alinear nuestras acciones públicas con nuestro comportamiento privado. Cuando esas dos cosas están fuera de sincronía, la confianza se pierde. Y una vez que la confianza se ha ido, ninguna cantidad de dinero puede recuperarla. Dejó que las palabras colgaran por un momento, su mirada recorriendo la sala. En mi propia vida, continuó, he visto cómo la traición no solo hiere a la persona a la que va dirigida. Se extiende, dañando reputaciones, asociaciones y comunidades enteras. Por eso el enfoque de esta noche no es solo en dar, sino en la responsabilidad. El silencio era palpable. En una de las mesas traseras, un periodista garabateaba furiosamente. Las cámaras hacían clic. Luego vino el momento que había planeado. A veces, dijo, aquellos que se presentan como socios dignos en público, en privado, socavan la misma confianza que afirman defender. Mientras hablaba, la gran pantalla de proyección detrás de ella se iluminó, no con diapositivas, sino con un video corto. Comenzó con un clip borroso de Ricardo y Elisa en la azotea del Hotel Gran Vía, Ricardo deslizándole el anillo en el dedo. El ángulo de la cámara era discreto, pero inconfundible. Se escucharon jadeos entre la multitud. Marina no miró hacia atrás a la pantalla. No lo necesitaba. Siguió hablando como si el metraje fuera simplemente una ilustración de su punto. Cuando se expone el engaño, no es solo un fracaso personal. Es un fracaso público. Y aquellos que construyen sobre la deshonestidad siempre verán sus cimientos colapsar. El video terminó, reemplazado por el logo del evento. El aplauso que siguió fue educado, pero teñido de una tensión eléctrica. Todos en la sala entendieron el mensaje y el objetivo. Ricardo se sentó congelado, su rostro una máscara de compostura forzada. Los labios de Elisa estaban presionados en una línea delgada. Sus ojos se dirigían a la salida. Cuando el panel concluyó, los invitados comenzaron a murmurar, algunos mirando abiertamente a Ricardo y Elisa. Marina bajó del escenario, aceptando apretones de manos y felicitaciones de los organizadores.
Pudo sentir el cambio en la sala. Ricardo ya no era el encantador aspirante a financiero. Era el hombre atrapado en la historia equivocada, en el momento equivocado, con la mujer equivocada. Ricardo finalmente se le acercó cerca de la mesa de refrescos. Su voz era baja pero temblaba de ira. Eso fue cruel. Ella bebió su agua. Fue honesto. Estás tratando de destruirme frente a todos los que conozco. Ella se encontró con su mirada, sin parpadear. Ricardo, no estoy tratando, lo estoy logrando. Antes de que él pudiera responder, Elisa lo agarró del brazo. Nos vamos, dijo entre dientes. Se fueron sin despedirse de nadie. Las conversaciones los siguieron por la puerta como un rastro de humo. Marina se quedó hasta el final, charlando con donantes, asegurando promesas para la fundación que estaba relanzando bajo su propio nombre. Para cuando salió, el sol invernal estaba bajo sobre el puerto, tiñendo el agua en tonos dorados. Su teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Inversiones del Amanecer sigue adelante con la congelación de contrataciones. La junta de tu rival acaba de hacerlo oficial. Marina sonrió débilmente. Ricardo aún no lo sabía, pero el daño a su carrera estaba a punto de volverse permanente, y cuando se enterara, sería demasiado tarde para salvar nada, ni a nadie. La llamada llegó un miércoles por la mañana. Ricardo había estado sentado en su escritorio, mirando una hoja de cálculo en la que no podía concentrarse, cuando la voz de su supervisora lo convocó a la sala de juntas. Los socios estaban esperando, cada uno de ellos, sentados en fila como un tribunal. Hemos revisado los eventos recientes, comenzó la socia principal, su tono cortante. Entre las complicaciones de la fusión y los problemas de imagen de tu vida personal, hemos concluido que es mejor separarnos. El pulso de Ricardo se aceleró. ¿Me están despidiendo? Tu contrato será honrado, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Pero con efecto inmediato, tu puesto aquí está terminado. Quiso discutir, rogar, pero las miradas en sus rostros le dijeron que no importaría. Fue escoltado por seguridad antes del almuerzo. Para cuando llegó a su apartamento, Elisa estaba haciendo las maletas. ¿A dónde vas?, exigió. Ella ni siquiera se detuvo a doblar un vestido de lentejuelas en su maleta. ¿Crees que me voy a quedar para esto? Todo el mundo está hablando, Ricardo. Estoy siendo congelada de todos los círculos a los que he trabajado para entrar. Y ahora, has perdido tu trabajo. Puedo arreglar esto, insistió, aunque las palabras sonaron vacías incluso para él. Ella se rió, un sonido corto y amargo. No puedes arreglar esto. Ella te está desmantelando pieza por pieza, y ni siquiera sabes cuán profundo llega. Elisa, no. Ella cerró su maleta. Llámame cuando no seas un barco que se hunde. Se fue en menos de una hora. Durante el resto del día, Ricardo se sentó en silencio, el peso de todo presionándolo. Las llamadas telefónicas de los amigos se detuvieron. Los correos electrónicos quedaron sin respuesta. Incluso sus cuentas de redes sociales eran un cementerio de alardes pasados y mensajes no devueltos. Esa noche hubo un golpe en la puerta. Cuando la abrió, Marina estaba parada allí, vestida con un simple abrigo negro, su expresión ilegible. ¿Puedo entrar?, preguntó. Él se hizo a un lado, sin saber qué más hacer. Ella entró lentamente. Su mirada recorrió el apartamento, los muebles caros, las botellas de champán vacías, las cajas a medio empacar. «Has estado ocupado», dijo suavemente. «¿Por qué estás aquí?» Su voz era áspera, para decirte algo. Ella se volvió para mirarlo de frente. Todo lo que ha pasado, la gala, la cena,
La cumbre, eso fue solo yo apartando el telón. El resto, te lo hiciste a ti mismo. Su mandíbula se apretó. Planeaste todo esto. Me preparé para ello, corrigió. En el momento en que te vi en ese bar de vinos con ella, supe que el hombre con el que creía que me había casado no existía. Así que dejé de protegerte. Las manos de Ricardo se cerraron en puños a sus costados. Podrías haberme dejado. Ella negó con la cabeza. Dejarte habría sido un regalo. No te merecías uno. Él dio un paso hacia ella. Querías arruinarme. No, dijo ella, su voz baja y precisa. Quería que entendieras que cuando traicionas a alguien que te dio todo, el costo es todo lo que te queda. El silencio entre ellos era pesado, lleno de todas las cosas que él no podía decir, de disculpas en las que no creía, de excusas que ella no aceptaría. Finalmente, ella metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Lo puso sobre el mostrador. Eso es tu indemnización de las cuentas del fideicomiso. Te estoy cortando por completo. Considéralo el último pago que recibirás de mí. Él miró el sobre, pero no lo tocó. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ella se encontró con sus ojos. Sobrevive o no lo hagas. De cualquier manera, ya no es mi problema. Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. ¡Marina!, la llamó. Ella se detuvo, con la mano en la perilla. Nunca pensé que me harías esto, dijo. Su voz se rompió un poco. Ella miró por encima del hombro. Eso es porque nunca pensaste que yo podría. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, dejándolo en el apartamento oscuro y silencioso. Esa noche, Ricardo se desplazó por su teléfono hasta que llegó a una foto antigua. Los dos en el día de su boda, sonriendo, ajenos al futuro. Se quedó mirándola hasta que la pantalla se apagó, la habitación a su alrededor encogiéndose en la oscuridad. Al otro lado de la ciudad, Marina se sentó en su oficina en el ático, revisando los documentos finales para el lanzamiento de la nueva fundación de la Riva. Su nombre había vuelto a su lugar y su reputación era más fuerte que nunca. La gente que importaba conocía su historia ahora y sabían que tenía la fuerza para protegerse. Pero aún no había terminado. Faltaba una última etapa, un evento público que consolidaría su regreso y dejaría a Ricardo sin nada más que el recuerdo de lo que había perdido. Y cuando llegara esa noche, se aseguraría de que fuera inolvidable. 2 meses después, llegó el evento más esperado de la temporada en Madrid, la gala de relanzamiento de la Fundación de la Riva. Las invitaciones habían sido codiciadas durante semanas, con solo las figuras más influyentes de la ciudad en la lista de invitados. Se celebraría en el histórico Salón Langston, un lugar reservado para el tipo de momentos de los que se hablaría durante décadas. Para Marina, era más que una simple gala. Era la restauración completa de su lugar en el mundo, en sus propios términos, con su propio nombre. Cada detalle había sido planeado con precisión, desde el champán importado de los viñedos de su familia en Francia hasta las orquídeas que volaron esa mañana. Llegó temprano, entrando en el gran salón de baile con un vestido largo de color dorado intenso, un color que irradiaba fuerza y calidez. El colgante de zafiro descansaba contra su clavícula, brillando bajo los candelabros. Se movió a través de las verificaciones finales con su equipo, tranquila pero eléctrica por dentro. Esta noche era su noche. Los invitados comenzaron a llegar, el flash de las cámaras saludando a cada uno. Políticos, directores ejecutivos, filántropos y familias de dinero viejo entraron por la entrada, ansiosos por ser vistos en la asistencia. Marina los recibió con una calidez genuina,
presentando a los socios para las nuevas iniciativas de la fundación. La prensa estaba en todas partes, capturando los rostros, las risas, el tintineo de las copas, y luego, casi de manera predecible, apareció Ricardo. No estaba en la lista de invitados, pero había encontrado una forma de entrar, probablemente a través de algún contacto desesperado que le debía un favor. Llevaba un traje oscuro que no le quedaba tan bien como antes, y había un borde de desesperación en sus ojos. Se acercó mientras ella hablaba con el alcalde. «Marina, ¿podemos hablar?» Ella no rompió su sonrisa. Simplemente se excusó de la conversación. «No deberías estar aquí, Ricardo. Solo necesito un minuto». Ella lo estudió por un momento. Un minuto. Dieron un paso a un rincón más tranquilo del salón de baile. La música y el parloteo aún eran un suave zumbido a su alrededor. «He estado pensando», comenzó él, con la voz baja. «Cometí errores, lo sé, pero tal vez podríamos empezar de nuevo». Su expresión no cambió. «Ricardo, no solo rompiste una promesa, rompiste el cimiento de confianza sobre el que nos apoyábamos. Y cuando se desmoronó, pensaste que podrías simplemente construir de nuevo sobre el mismo terreno. No puedes», él tragó saliva. «Lo he perdido todo. Esa fue tu elección», dijo ella simplemente. Antes de que él pudiera responder, el coordinador del evento se acercó. «Señora de la Riva, estamos listos para su discurso». Ella se volvió hacia Ricardo. «Disfruta el resto de tu noche desde las líneas laterales». Caminó hacia el escenario mientras estallaban los aplausos. Las luces del salón de baile se suavizaron. Un solo foco la iluminó mientras se acercaba al podio. «Buenas noches», comenzó. Su voz se extendió con tranquila autoridad. «Esta noche se trata de algo más que el relanzamiento de una fundación. Se trata de la resiliencia, de recuperar tu voz cuando otros han intentado quitártela». Habló de los proyectos de la fundación, programas educativos, subvenciones para mujeres emprendedoras, esfuerzos de revitalización de la comunidad. Pero entre sus palabras había un mensaje más profundo, uno que la multitud podía sentir. «Hubo un tiempo», dijo, «en el que creía que el amor significaba ocultar partes de mí misma para hacer que alguien más se sintiera más grande. Estaba equivocada. La verdadera asociación no se trata de atenuar tu luz para la comodidad de otra persona. Se trata de brillar juntos y saber que si alguien no puede estar en esa luz contigo, no tiene lugar en tu futuro». El aplauso se intensificó, llenando el salón de baile como una ola. Las cámaras parpadearon. En el rincón, Ricardo se quedó quieto, su rostro ilegible, mientras la multitud se ponía de pie para ovacionarla. Cuando el discurso terminó, Marina bajó a un mar de felicitaciones. Se discutieron acuerdos, se hicieron promesas, se tomaron fotografías. Su nombre, Marina de la Riva, estaba en los labios de todos, ya no oculto, ya no atado a nadie más que a ella misma. Para medianoche, el salón de baile era un torbellino de música y risas. Marina estaba en el balcón con vistas al puerto, las luces de la ciudad brillando abajo. Javier se unió a ella, entregándole una copa de champán. «Está hecho», dijo simplemente. Ella asintió. «Es solo el principio». Chocaron las copas. Ella tomó un sorbo lento, sintiendo el aire fresco en su piel, el zumbido de la satisfacción en su pecho. En algún lugar detrás de ella, Ricardo ya se había ido. Su salida no había sido notada, y esa era la verdad final. Ya no era parte de su historia. Marina sonrió para sí misma, su mirada fija en el horizonte,
porque esto no era solo venganza, era renacimiento. Así es, mis amigos. Nuestra historia ha cerrado un círculo completo, y si todavía están aquí conmigo ahora mismo, mirando hasta el final, creo que algo en este viaje ha tocado sus corazones de una manera que no esperaban. Tal vez despertó un recuerdo, tal vez reflejó algo por lo que han pasado, o tal vez simplemente les recordó la fuerza que ya llevan dentro. Verán, esta no fue solo una historia sobre traición y venganza. Fue una historia sobre la resiliencia, sobre elegir no dejar que las acciones de otra persona definan tu valor. El antiguo filósofo estoico Epicteto dijo una vez: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Marina podría haberse roto, pero en su lugar eligió reconstruirse. No para él, sino para ella misma. Hay otra frase de Marco Aurelio en la que pienso a menudo. La mejor venganza es ser diferente de aquel que realizó el daño. Eso es exactamente lo que vimos aquí. Ella no se hundió al nivel de Ricardo. Se elevó por encima de él, recuperando su vida con dignidad, poder y gracia. Tal vez esa sea la verdadera lección para ustedes y para mí. No siempre podemos controlar lo que la gente nos hace, pero siempre podemos elegir nuestra respuesta. Podemos elegir sanar, crecer, pararnos más altos que antes. Y al hacerlo, nos volvemos intocables. Así que si están pasando por algo ahora mismo, un desengaño, una traición, una pérdida, recuerden, son más fuertes de lo que piensan. El dolor que sienten ahora no es el final de su historia, es el comienzo de su regreso. Si este viaje les conmovió, aunque sea un poco, me encantaría que le dieran me gusta, lo compartieran y se suscribieran para que podamos seguir contando historias que hablen al corazón. Porque en algún lugar, alguien necesita escuchar este próximo capítulo. Y tal vez, solo tal vez, es exactamente la esperanza que han estado esperando. Gracias por acompañarme.